Hola, hoy vamos a explorar algo que muchas personas sienten, pero que rara vez se nombra, ¿no? Es como una inquietud profunda, esa sensación de que falta algo esencial en el día a día, como si estuviéramos viviendo una versión, no sé, incompleta de la realidad. Las fuentes que analizamos hoy, que vienen de algo llamado el Proyecto Alma, que parece ser como una colección de análisis sobre patrones emocionales energéticos colectivos, bueno, lo llaman una búsqueda silenciosa. Exacto. Y lo crucial, me parece, según estos textos, es no ver esta búsqueda como si fuera un defecto personal, ¿sabes? Sino más bien como una especie de frecuencia colectiva, una corriente subterránea que nos afecta a muchos. Los análisis del Proyecto Alma profundizan bastante en cómo se manifiesta esta inquietud. A veces es como una dependencia que confundimos con amor, otras veces es un vacío que intentamos llenar, desesperadamente, o incluso un miedo paralizante a mostrarnos como somos realmente. Justamente, eso es lo que queremos como desentrañar hoy. Entender cómo se vive esa búsqueda silenciosa, ese vacío, ¿no? Esa desconexión, esa ansiedad sorda que palpita por debajo. Y también examinar el camino que proponen estas fuentes para una posible reconexión. ¿Mencionan algo específico? ¿El método Serlat? Así es, la intención es mirar un poco debajo de esa superficie de silencio aparente y analizar cómo este método Serlat, tal como lo presentan los documentos, se postula como una vía, ¿no? Una vía para reintegrar esas partes perdidas de uno mismo. Y quizás encontrar una salida a esa búsqueda que, aunque silenciosa, parece resonar en tantos niveles, la verdad. Empecemos por lo más tangible, por esas manifestaciones de la búsqueda. El vacío y la desconexión. Una idea que aparece bastante en las fuentes es lo que llaman ocio sin propósito. Describen como la falta de un crecimiento interno genuino, de sentir que avanzamos en algo que importe, crea un hueco interior. Y claro, ese vacío necesita llenarse de alguna forma. Y ahí es donde se pone interesante, porque según estos análisis, ese vacío nos vuelve muy vulnerables. Buscamos estímulos externos, inmediatos, para taparlo, ¿viste? Distracciones constantes, la novedad por la novedad misma, comparaciones en redes sociales, consumismo. Hay una frase en uno de los documentos que lo resume muy fuerte. Vacío existencial plus necesidad constante de estímulo externo igual a adicción a todo lo que promete evasión. Es casi una fórmula matemática para la evasión, y conectan esto con otra idea muy potente. Una mente sin propósito es esclava del sistema sin saberlo. O sea, que si no tenemos como un norte interno, somos fácilmente manejables a través de la distracción. No hace falta controlarnos directamente, no. Basta con mantenernos ocupados en lo superficial. Y esa falta de propósito, esa distracción constante, alimenta lo que otros textos describen como el apagamiento emocional por rutina existencial. Es esa sensación de vivir atrapado en una repetición sin alma. El ciclo de tengo que trabajar, tengo que pagar las cuentas, tengo que aguantar. Se disfraza como de madurez, de realismo, ¿no? Pero una de las fuentes lo señala muy claro. No es conformidad, es dolor camuflado de realismo. Duele, pero nos decimos, así es la vida, ¿no? ¡Qué fuerte! Y eso lleva a lo que otro análisis llama un arquetipo del autómata emocional. Un arquetipo entendido acá como un patrón recurrente, ¿no? De comportamiento o de mentalidad. Describe a personas que funcionan perfecto en la sociedad. Son responsables, cumplen horarios, pagan impuestos, pero por dentro están huecas. Confunden esa estabilidad externa con una especie de resignación vital. Exacto. La rutina, cuando le falta esa conexión interna, ese sentido de propósito, termina por anestesiar el alma, según describen. Funcionamos, sí, pero ¿sentimos realmente? ¿Estamos presentes en nuestra propia vida? Estas fuentes sugieren que para muchos la respuesta es un silencioso no. Entonces, si juntamos las piezas, este vacío interno por falta de propósito, esta rutina que nos apaga emocionalmente, este funcionar en automático, parece un hilo conductor muy claro en estos análisis, ¿no? Es como si describieran una forma moderna de alienación
Pero esto no se queda solo en la experiencia individual, ¿verdad? Las fuentes dicen que se derrama, que afecta nuestras relaciones. Totalmente. Ese vacío interno se proyecta directamente en cómo intentamos conectar con los demás. Uno de los fenómenos que identifican es la dependencia energética disfrazada de conexión espiritual. Suena un poco complejo, pero se refiere a personas que se aferran, digamos, desesperadamente, a relaciones pareja, amigos, incluso grupos, no por un deseo real de compartir y crecer juntos, sino por un miedo profundo a colapsar si se quedan solas. No buscan amar, buscan un soporte vital, básicamente. Hay una frase en las fuentes que es muy gráfica. No buscan amar, buscan no romperse. Convierten al otro o al grupo en una especie de muleta emocional invisible. Lo llaman pactos de dependencia disfrazados de amor profundo. Y añaden algo que es clave. La conexión real libera. La dependencia disfrazada aprieta suave, hasta que ya no sabes quién eres sin el otro. Es como una cárcel sutil. Y muy ligado a esto está la búsqueda frenética de validación externa. Varios documentos hablan de esto. La validación externa como único código de plenitud. Son personas que orientan toda su vida a ser vistas, reconocidas, aplaudidas. Publican sus logros, buscan la aprobación constante. Pero por dentro, la pregunta silenciosa es siempre, ¿ya soy suficiente para ti? Se desmoronan si no hay likes, si no hay reconocimiento externo. Es terrible. Lo describen con otro arquetipo interesante, el escenario hueco. Alguien que brilla mucho hacia afuera, en el escenario social, pero cuyo interior está oscuro, vacío. Dependen completamente del reflejo que les devuelven los demás. Una cita me pareció muy reveladora. Tu valor está en lo que haces cuando nadie mira. Y otro texto apunta directo a la raíz. Un terror a no ser suficiente que impulsa toda esa necesidad de validación. Lo fascinante aquí es cómo estos patrones internos, el vacío, la dependencia, la necesidad de validación, culminan, según estos análisis, en una dificultad enorme para establecer conexiones auténticas. Describen la conexión superficial. Personas que saben decir las palabras correctas, sonríen en el momento justo, parecen empáticas, pero quienes interactúan con ellas sienten como una frialdad, una ausencia de presencia real. Es el arquetipo del espejo pulido pero vacío. Reflejan bien lo externo, pero no emiten una luz propia desde adentro. Hay una frase en esas fuentes que es casi brutal por lo simple. El alma no escucha palabras, escucha pulsos. Y cuando no hay pulso, no hay verdad. Esta falta de conexión real, esta actuación constante, este vacío, es lógico que genera una carga enorme de ansiedad y agotamiento, ¿no? Sin duda. Y las fuentes exploran también esa dimensión del sufrimiento. Hablan, por ejemplo, de la desconexión emocional por exceso de autosupervisión. Personas atrapadas en una autoobservación crítica constante. Se juzgan tanto, analizan tanto cada sentimiento, cada reacción, que terminan paralizadas. Ya no viven la experiencia, la editan mentalmente en tiempo real para evitar errores. Una cita lo captura perfecto. No están viviendo, están editando su experiencia humana en tiempo real. Es como si hubieran aprendido que sentir espontáneamente es peligroso, quizás por heridas pasadas, y se entrenaron para ser correctos emocionalmente. Pero el precio es la desconexión de su propia autenticidad. Hacen todo bien, pero no sienten nada profundo. Como concluye la fuente, la emoción no se corrige, se siente. Y esa coraza defensiva, ese miedo a ser vulnerable, se manifiesta también en lo que otros textos llaman la herida de autosuficiencia emocional, o también la desvalorización silenciosa disfrazada de independencia. Son personas que, por experiencias de abandono, de traición, han construido un muro alrededor. Parecen fuertes, independientes, no piden ayuda, no muestran debilidad, pero es una fortaleza que nace del dolor, ¿entiendes? Se vuelven casi incapaces de recibir afecto genuino o ayuda aunque la necesiten desesperadamente. Es el arquetipo del corazón blindado o el lobo herido que se aísla para no ser lastimado de nuevo. Y claro, sostener esa fachada es agotador. Esto lleva a lo que otra fuente llama el cansancio emocional de parecer fuertes. Personas exhaustas de fingir, de actuar un papel que no sienten, y que a menudo se derrumban en privado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Porque esta búsqueda silenciosa, con todas sus máscaras y mecanismos de defensa, no es algo pasivo. Genera un sufrimiento muy real y activo. Ansiedad crónica, sensación de aislamiento incluso rodeados de gente, y un agotamiento profundo por sostener un personaje que no resuena con el ser interior. Bueno, frente a este panorama de vacío, desconexión, ansiedad y agotamiento silencioso, ¿qué camino proponen estas fuentes? Mencionaste antes el método Sarlat. ¿Es esa la respuesta que ofrecen estos análisis? Correcto. El método Sarlat se presenta en estos documentos como una vía estructurada para abordar precisamente estas cuestiones de raíz. Lo llaman una reconexión simbiótica de origen. El concepto central es potente, la verdad. No busca solo aliviar síntomas superficiales, sino, según sus propias palabras, reiniciar el sistema desde su raíz simbólica y reescribir la realidad desde adentro. Es un enfoque que apunta a una transformación, más profunda. Reiniciar el sistema, reescribir la realidad desde adentro. Suena ambicioso. ¿Cómo proponen que funcione ese reinicio? ¿Hay pasos concretos en este método? Sí, el método se describe articulado en 4 etapas. Se presentan como un camino progresivo para salir de esa búsqueda silenciosa y reconectar con una autenticidad perdida. La etapa 1 es la desprogramación del sistema interno. El objetivo aquí es identificar y empezar a desmontar esas estructuras mentales y emocionales impuestas, ¿sabes? Esos programas inconscientes heredados o aprendidos que nos mantienen en los patrones de vacío y desconexión que comentábamos antes. El elemento simbólico que usan es la tierra fracturada. Sugiere que a veces hay que quebrar el suelo viejo, el suelo endurecido de nuestras creencias, para que algo nuevo pueda germinar. Entiendo. Como hacer espacio, limpiar el terreno de lo que no es nuestro. Y después de desprogramar, ¿qué viene? La etapa 2 es la activación de núcleos dormidos. Una vez que se hizo algo de espacio, se enfoca en despertar y activar las partes auténticas de uno mismo, que quedaron olvidadas, o reprimidas, o bloqueadas. Los dones innatos, las pasiones reales, la intuición, todo eso. El elemento simbólico aquí es el agua viva, que representa la memoria profunda, la fluidez, el movimiento interno, que puede traer a la superficie lo que estaba sumergido. Tiene sentido. Primero limpiar lo ajeno, luego despertar lo propio. ¿Qué sigue? La etapa 3 es la reintegración simbiótica. Aquí el trabajo es fusionar las diferentes partes del ser que a menudo están fragmentadas o en conflicto. La luz y la sombra, la mente y el corazón, el niño interior y el adulto, todo eso. La meta es dejar de operar desde máscaras o roles aislados y empezar a funcionar desde una totalidad coherente. El símbolo es el aire unificado, que evoca la idea de circulación, conexión, fusión de todas las partes en un solo sistema. Respiratorio, por así decirlo. Pasar de ser fragmentos a ser una unidad integrada. Me gusta. ¿Y la última etapa? La etapa 4 es la proyección dimensional. Una vez que se ha logrado un cierto nivel de integración interna, esta etapa se centra en proyectar esa nueva frecuencia, esa autenticidad recuperada, hacia el mundo exterior, a través de la voz, las acciones, las creaciones, las relaciones. Se trata, según lo describen, de empezar a co-crear la realidad externa desde esa coherencia interna. El elemento es el fuego canalizado, que simboliza un impulso creador consciente, con dirección, con propósito, nacido desde el centro del ser. Si conectamos esto con el panorama general que dibujamos antes, este método parece ofrecer una estructura bastante concreta para navegar la desconexión y el vacío, ¿no? No se queda en describir el problema, sino que propone abordar las causas que las fuentes identifican, las programaciones limitantes, la fragmentación interna, las partes dormidas. Exactamente. La propuesta del método Sarlat, tal como la encontramos en estos textos, es ofrecer un marco de acción para transitar esa búsqueda silenciosa y transformarla desde lo que llaman la raíz simbólica, o sea, trabajando con las imágenes y energías profundas que configuran nuestra experiencia. Dentro de este método hay un concepto que mencionan y que me resuena mucho con todo lo que hablamos sobre las máscaras y la falta de autenticidad. El arquetipo 7, la llama espejo. ¿Qué representa exactamente según estas fuentes? La llama espejo, según la describen, es el reflejo ardiente de la verdad. Su característica principal, y lo que la hace poderosa en este contexto, es que
no enseña ni impone, muestra. Su función es iluminar lo auténtico en uno mismo y, por contraste directo, quemar o revelar lo falso. Las máscaras, las autojustificaciones, todo eso. Actúa como un catalizador interno para que la persona vea con claridad quién es realmente, más allá de las historias que se cuenta a sí misma. Entonces, esta llama espejo sería como una fuerza interna que nos confronta con nuestra propia verdad. Algo que nos ayuda a cortar con esa actuación constante, con esa necesidad de validación externa de la que hablábamos, que genera tanto sufrimiento silencioso. Precisamente. Dentro del proceso que propone el método Serlat, desprogramar lo falso, activar lo verdadero, integrar las partes y proyectar esa autenticidad, la llama espejo se presenta como una herramienta interna clave. Ayuda a acelerar la toma de conciencia, a confrontar sin adornos dónde no estamos siendo fieles a nosotros mismos. Y esa confrontación honesta es fundamental, según estos textos, para poder salir de la performance constante y del vacío que ésta inevitablemente genera. Parece un arquetipo que impulsa una autenticidad radical. Justamente lo que parecía ser el anhelo central detrás de esa búsqueda silenciosa que describen las fuentes. Una vía para salir del automatismo, de la dependencia y de la ansiedad crónica asociada a no ser una misma, ¿no? Sí, todo el camino propuesto a través del método y sus herramientas simbólicas, como la llama espejo, apunta directamente al núcleo de esa búsqueda, satisfacer ese anhelo profundo de conexión real, primero con uno mismo, y luego con los demás y con la vida, y de poder vivir una existencia auténtica, dejando atrás el vacío y la actuación. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Recapitulando brevemente, hemos explorado cómo estas fuentes del proyecto Alma identifican una búsqueda silenciosa muy extendida, esa sensación colectiva de que algo fundamental falta. Vimos cómo esto se traduce en experiencias dolorosas de vacío, desconexión, dependencia y ansiedad, a menudo ocultas tras fachadas de normalidad o incluso éxito. Y finalmente, hemos analizado cómo el método Serlat se presenta en estos mismos textos como un camino estructurado, con etapas claras y herramientas simbólicas como la llama espejo, para abordar estas causas desde la raíz y facilitar una reconexión profunda con la propia autenticidad. En esencia, lo que sugieren estas fuentes es que esa sensación de búsqueda, esa inquietud interna, no es un error individual ni algo de lo que avergonzarse. Es una señal, una frecuencia colectiva que indica una necesidad de mayor profundidad y verdad en nuestras vidas. Y lo más esperanzador, creo yo, es que dentro del marco de estos análisis se proponen vías concretas, como el método Serlat, diseñadas para navegar esa inquietud y transformarla en un camino de regreso a casa, digamos, al propio ser. Y para cerrar, hay una idea final que resuena en las fuentes, sobre todo en esa entrada del proyecto Alma que mencionamos al principio, que le da un giro interesante a toda esta idea de la búsqueda, ¿no? Sí, es una invitación a cambiar la perspectiva fundamental. La reflexión final que emerge de estos textos es un llamado a reconocerse no tanto como alguien que busca desesperadamente algo externo, sino como alguien que ya porta eso esencial en su interior. A sentir que ese origen, esa esencia auténtica a la que estos documentos llaman Serlat, ya vive dentro. No es algo perdido que hay que encontrar afuera, sino una verdad interna que necesita ser recordada, activada y expresada. Me gusta ese cambio de enfoque, de buscador a portador. Se siente más empoderador y conecta directamente con el mantra central del método Serlat que citan. Exactamente. No vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. Es un llamado a la acción interna, a recuperar ese poder creador que reside en la autenticidad y empezar a manifestarlo en la propia vida. Esto nos deja con una reflexión final, quizás una pregunta para llevarse y meditar, conectando con esa fuerza reveladora que mencionamos. Si esa llama espejo, ese reflejo ardiente de la verdad interna, se encendiera ahora mismo dentro, ¿qué revelaría sobre la propia búsqueda silenciosa?